este patrón de relacionamiento de los gobiernos en estos tres regímenes bien distintos que acabamos de comentar hace un momento con sus sociedades, pues la verdad es que sí funcionaron durante un tiempo que se caracterizó por cierta estabilidad, cierto crecimiento económico, cierta ausencia de conflictos graves entre naciones posterior a la Segunda Guerra Mundial, y hubo una etapa de razonable prosperidad que hizo que todos ellos, tanto gobierno como ciudadanos, pues nos alineáramos en estos patrones de relacionamiento, insisto, basados en instrumentos de mando, instrumentos de control de parte del gobierno para con sus sociedades. Sin embargo, empezaron a pasar cosas en los tres regímenes y de manera relativamente paralela. Primero vamos a platicar un poquito sobre lo que pasó con los estados democráticos, estos que les decía hace un momento, que fueron los iniciadores en el reconocimiento de derechos sociales para todas y todos. Pues obviamente caemos en la cuenta de que mientras más complejo es un gobierno y mientras más derechos reconoce, obviamente requiere más recursos, ¿no? Más lana, más finanzas más fuertes. Pero llega un momento que conforme la gente va creciendo, se va retirando de sus empleos, y ahora requiere de pensiones o se va enfermando de cosas diferentes a estas enfermedades transmisibles, relativamente baratas de curar, pues resulta que los requerimientos financieros se vuelven muy altos. ¿Sí? Y entonces empezamos a entrar en crisis fiscales de estos estados fuertes democráticamente, pero empiezan a ser débiles fiscalmente. Y entonces empiezan a reconsiderar este conjunto de derechos, al menos a acotarlos de manera precisa, ¿no? Y en algunos casos a disminuirlos en afán de la sostenibilidad fiscal. Y eso mueve a las sociedades. Mueve claramente a las sociedades y mueve claramente el acuerdo que se tenía entre gobierno y sus gobernados. Algo relativamente similar sucede en los estados centralmente planificados, ¿no? Igual se dan cuenta que la lógica en la cual han venido financiándose a partir de un acuerdo muy distinto al que tenían los estados democráticos sociales, la verdad es que empiezan a entrar también en una crisis, ahí no solo financiera, pero también de legitimidad, porque los principios básicos de libertades simple y sencillamente no estaban garantizados para sus ciudadanos y obviamente llega un momento tal en que eso se vuelve no sostenible y la relación entre gobierno y ciudadano se fractura de manera ahí sí irreversible hacia finales de los 80s. Y en los estados predemocráticos y prerepublicanos empiezan a emerger poco a poco movimientos también de reivindicación de libertades a la vez que de reivindicación de derechos de amplias mayorías que seguían siendo marginadas de los beneficios sociales y del desarrollo. Y en buena medida estos tres elementos hacen crisis hacia finales de los 80s en los tres grandes regímenes y empiezan modificaciones fuertes en la relación entre gobierno y entre gobiernos y sus ciudadanos. Y si a ello empezamos a agregar un factor que resultó totalmente determinante, que es la posibilidad de encontrar nuevas formas de comunicación entre los ciudadanos y por lo tanto de los ciudadanos con sus respectivos gobiernos a partir de del boom de las tecnologías de información que empieza en los 90s, pero que encuentra hacia finales de ese siglo y principios de formas de expresión inusitadas. Es la gran revolución de nuestra época. Obviamente, todo eso combinado empieza a poner en crisis la forma tradicional en la cual el gobierno se había conducido, insisto, a partir de instrumentos de gobierno vinculados al mando, ¿sí? Y al control de sus gobernados. Y resulta ser entonces que eso ya no es suficiente y que se requieren nuevas y distintas formas de ganar legitimidad democrática y de repensar la forma en la cual nos organizamos como sociedad para pensar en futuros de desarrollo distintos. Justamente aquí empieza un parteaguas que ahorita todavía no termina y que comienza a reconfigurar la relación gobierno-sociedad y de la cual vamos a hablar en unos momentos más para entender cómo gobierno abierto es una de las expresiones de este cambio estructural en la relación gobierno-sociedad.